genotipificación y diagnóstico de mutaciones. La unidad 5, en nuestra materia de biología molecular, vamos a tener que abordar los principios que van a regir la organización, la función y la transmisión del material genético. ¿Por qué esto es importante? Pues porque al contrastar los fundamentos y las aplicaciones clínicas y prácticas que pueden tener, va a surgir el subtema de la genotipificación y el diagnóstico de las mutaciones, derivado de todo esto directamente en los contenidos centrales que abordamos en esta unidad. ¿Ok? En esta presentación vamos a hacer énfasis en este subtema, que es la genotipificación. Vamos a explicar a mayor detalle cómo las bases moleculares estudiadas van a permitir identificar variaciones y alteraciones en el ADN, y estas a su vez van a tener fines biológicos y clínicos. Espero que la presentación sea de su agrado y los dejo con mi compañera Ailén. Bueno, la genotipificación es, la técnica que nos permite identificar variantes genéticas analizando la secuencia del ADN del paciente. Aquí comparamos su secuencia con una referencia estándar y si hay diferencias, ahí es donde encontramos polimorfismos, SNPs o mutaciones patogénicas. Aquí lo interesante es que esto no solo sirve para diagnóstico, sino que también sirve para predecir respuestas a medicamentos, riesgos familiares y hasta para medicina preventiva. De hecho, en la era de la medicina de prevención, sin genotipificación, básicamente no habría tratamientos personalizados. Ahora vamos a hablar de qué es una mutación genética. Una mutación genética es cualquier cambio permanente en la secuencia del ADN. Bueno, aquí la dividimos en 3 tipos. Se preguntarán por qué. Pues clínicamente impactan diferente. Por ejemplo, como tipo número 1 tenemos las hereditarias. Estas se pasan de padres a hijos. Están en todas las células. Como tipo número 2 tenemos las adquiridas. Estas aparecen durante la vida, como por ejemplo por radiación, tóxicos o errores de replicación. Son muy comunes en cáncer. Y como tipo número 3 tenemos de novo. Este tipo surge por primera vez en el hijo, aunque los padres no la tengan. Esto es importante porque dependiendo del tipo cambia totalmente el manejo médico y el consejo genético. Y bueno, aquí viene lo más clínico. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque una mutación nos puede decir, como por ejemplo, cuál es la causa molecular de una enfermedad. De igual manera, cuál va a ser el pronóstico. Por ejemplo, las mutaciones en TP53, que suelen asociarse a tumores más agresivos. Por otra parte, ¿qué tratamiento es el más indicado? Como mutaciones en el receptor del factor del crecimiento epidérmico que responden a terapias dirigidas, o quienes en la familia están en riesgo. Y también hay que recordar que la relación genotipo-fenotipo no siempre es directa. Ahí entran conceptos como penetrancia y expresividad variable, que son esos factores que hacen que 2 personas con la misma mutación no siempre tengan el mismo cuadro clínico. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de mutaciones. Como primer tipo de mutación vamos a hablar sobre los tipos de mutaciones puntuales. Bueno, aquí nos vamos a meter un poco a lo molecular, es decir, a lo chiquito, que es donde ocurre toda la magia. Empecemos con las mutaciones puntuales, como ya les comenté. Como su nombre lo indica, este es un cambio en un punto muy específico, que es un solo nucleótido dentro de la doble hélice del ADN. Y fíjense bien, hay 2 tipos que se diferencian por el tipo de base que sustituye. Como primer tipo tenemos la transición. Este es un cambio más suave, por así decirlo. Cambias una purina por otra purina, la adenina por la guanina
como por ejemplo, o una pirimidina por otra pirimidina, como la citosina por la timina. Como son del mismo tamaño químico, o sea, bases de 2 anillos por bases de 2 anillos, el ADN no se deforma tanto. Estas son las más frecuentes en la naturaleza. Por otra parte, tenemos la transversión. Esta es más ruda, es decir, un poco más ruda, ya que cambias una purina grande por una pirimidina chica, o al revés. O sea, cambias una base grande de 2 anillos por una base chica de 1. Esto deforma la hélice. Son menos comunes, pero suelen ser mucho más disruptivas y por lo tanto más peligrosas. La relevancia clínica es enorme, ya que enfermedades monogénicas graves como la famosa anemia falciforme son causadas por un simple puntito que cambió. Es increíble, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de mutaciones. Como primer tipo de mutación vamos a hablar sobre los tipos de mutaciones puntuales. Aquí nos vamos a meter un poco a lo molecular, es decir, a lo chiquito, que es donde ocurre toda la magia. Empecemos con las mutaciones puntuales, como ya les comenté. Como su nombre lo indica, este es un cambio en un punto muy específico, que es un solo nucleótido dentro de la doble hélice del ADN. Y fíjense bien, hay 2 tipos que se diferencian por el tipo de base que sustituye. Como primer tipo tenemos la transición. Este es un cambio más suave, por así decirlo. Cambias una purina por otra purina, la adenina por la guanina, como por ejemplo, o una pirimidina por otra pirimidina, como la citosina por la timina. Como son del mismo tamaño químico, o sea, bases de 2 anillos por bases de 2 anillos, el ADN no se deforma tanto. Estas son las más frecuentes en la naturaleza. Por otra parte, tenemos la transversión. Esta es más ruda, es decir, un poco más ruda, ya que cambias una purina grande por una pirimidina chica, o al revés. O sea, cambias una base grande de 2 anillos por una base chica de 1. Esto deforma la hélice. Son menos comunes, pero suelen ser mucho más disruptivas y por lo tanto más peligrosas. La relevancia clínica es enorme, ya que enfermedades monogénicas graves como la famosa anemia falciforme son causadas por un simple puntito que cambió. Es increíble, ¿verdad? Ahora hablaremos sobre las inserciones y deleciones. No siempre el problema es cambiar una letra por otra. A veces el problema es que metemos material o sacamos material. Aquí hablamos de las indels, que es el acronómico para inserciones y deleciones. Es cuando literalmente se interceptan o se eliminan uno o varios nucleótidos en la secuencia del ADN. Fíjense, pueden ser pequeñitas de 1 a 10 pares de bases o pueden ser pedazos enormes de cromosomas que ya se ven en el microscopio. Por otra parte, el impacto es brutal, ya que el problema es que pueden alterar toda la estructura de la proteína. De hecho, algunas causan la pérdida total de la función del gen. Un ejemplo clásico que vamos a ver en la clínica más adelante es la fibrosis quística, ya que es causada mayormente por una deleción de tan solo 3 letras. Es impresionante cómo 3 letras causan una enfermedad tan grave, ¿verdad? Así también se explica en la imagen que está en esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver el cambio de marco de lectura o también Frammentschiff. Vamos a recordar un poco
La traducción. El ribosoma lee el ARN mensajero de 3 en 3, ¿cierto? Codón por codón. Si yo saco un número de nucleótidos que no sea múltiplo de 3, por ejemplo, quito 1, quito 2, quito 4, recorro todo el texto, todo el código a partir de ese punto. Vamos a poner un ejemplo. Es como si un texto corrieras toda la parte, o sea, todas las palabras, un espacio a la izquierda, pues se va a quedar. Vean el ejemplo en la pantalla, en la imagen que se observa en esa diapositiva. La frase original de aminoácidos era serina, valina, prolina y triptófano. Si quitó una letra, ahora se lee serina, valina, leucina y leucina. Cambió todo, ¿no? Bueno, a partir de ese punto, todos los aminoácidos que se van a producir son incorrectos. La verdad, suelen aparecer un codón de paro antes de tiempo, por pura casualidad, y la proteína queda a la mitad inservible, es decir, que ya no se puede usar. Estas mutaciones son casi siempre patógenas y muy severas, como vemos en los genes BRCA del cáncer hereditario. Es una catástrofe molecular. Vamos a hablar de unas mutaciones muy interesantes, siguiendo con el tema de tipos de mutaciones, que son las mutaciones sin sentido, erróneo y silenciosas. Estas tres son las que usamos en el diagnóstico. Como primer punto vamos a hablar de la mutación silenciosa. Este es un cambio en el nucleótido, sí, pero el codón genético es redundante. Hay varios codones para el mismo aminoácido, así que codificó para el mismo aminoácido. La proteína sale idéntica, ojo, a veces puede afectar el esmalte, es decir, el splicing, pero generalmente son inocuas, o sea, no causan enfermedad. Ahora tenemos la mutación sentido erróneo. Estas cambió el nucleótido y sí cambió el aminoácido. Aquí la cosa se complica, depende mucho de dónde se hizo el cambio. Puede ser que la proteína funcione mal, que funcione un poquito o que no funcione en absoluto. Y por último está la mutación sin sentido, no sense. Esta es un poquito, se podrá decir que peor, ya que el cambio genera un codón de stop, un codón de paro, donde no debía ir. La traducción se corta de golpe, o sea, se detiene antes de tiempo. La proteína queda truncada, incompleta, y usualmente la célula, que es muy inteligente, la destruye porque sabe que está mal hecha. Causa pérdida completa de función del gen. Ahora hablaremos de algo muy interesante, ya que vamos a hacer una diferencia sobre las variantes patogénicas y los polimorfismos. Bueno, vamos a tener que este concepto es súper importante, porque miren, para que no nos confundamos cuando hablemos de un estudio clínico, un reporte de laboratorio, no todo cambio en el ADN te mata o te enferma. Eso es muy clave. Existen los polimorfismos. Estos son variaciones genéticas comunes que tienen más del 1% de la población. Generalmente no te hacen daño. Son los que nos dan diversidad, como por ejemplo el color de ojos, la estatura, la forma en que metabolizamos ciertos alimentos. De hecho, fíjense que se usa mucho como para marcadores en estudios genéticos. Por otra parte, también existen las variantes patogénicas. Estas sí causan enfermedad o alteración clínica. Esas son las que nos deben de preocupar o las que nos preocupan. Bueno, para no enredarnos, la ACMG, el Colegio Americano de Genética, las clasifica en 5 niveles, desde benigna hasta patogénica, pasando por la famosa BUS o variante del significado incierto, que son las que nos dan dolores de cabeza, porque la verdad no sabemos si hacen daño o no. Diferenciar entre un polimorfismo inocuo y una
mutación patogénica, o sea, saber cuál ignorar y cuál tratar, es la clave del diagnóstico molecular. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de genotipificación. Como primer técnica, vamos a explicar el PCR alelo-específica. Lo vamos a explicar de una manera más coloquial y más entendible. Bueno, a mí me gustó mucho la analogía de la llave y la cerradura que vemos aquí en la imagen. El truco es diseñar los primes, es decir, los indicadores, o sea, los pequeños pedazos de ADN. Diseñas un prime que sea como una llave que solo entra sin cerradura, es decir, el ADN del paciente es normal, y diseñas otro que solo entra si está mutada. Si el paciente tiene el alelo normal, la llave entra, abre la puerta y ocurre la amplificación, como vemos en la banda al final. Pero si tiene la mutación, la llave normal no encaja, la puerta se queda cerrada y no hay amplificación. Es una prueba de presencia-ausencia muy efectiva, o sea, si la llave no es correcta, la reacción ni siquiera empieza. Es un diseño súper específico y que nos muestra muy bien explicado lo que esta técnica nos quiere dar a entender. Ahora le vamos a explicar otra técnica muy importante de la genotipificación, que es el ARMS-PCR, que es Sistema de Amplificación Refractario a Mutaciones. Suena complejo, ¿verdad? Bueno, lo vamos a explicar de una manera coloquial y entendible. Todo depende del extremo del 3' del prime. Nos vamos a imaginar cómo se observa en la imagen una chamarra. Esta chamarra tiene un cierre o cremallera. Para que cierre, el último diente de abajo tiene que encajar perfecto con la otra mitad. Es decir, el extremo 3' del primer es el último diente. Se coincide perfectamente con el ADN del paciente, es decir, citosina con guanina, por ejemplo. La polimerasa, que es la que cierra el cierre, puede avanzar y copiar. Y esto sería un cierre exitoso, ya que hay producto de PCR. Pero si hay una mutación y no coincide, como por ejemplo citosina con adenina, el cierre se atasca. Tenemos que la polimerasa se detiene y no puede arrancar la reacción. No hay producto, así sabemos si la mutación está presente o no. Es una forma muy robusta de asegurar la especificidad. Es decir, el final del primer es como el último diente de una cremallera. Si no encaja perfectamente al final, la cremallera se atasca o no avanza. Es lo que se les explicó anteriormente. Bueno, anteriormente se hablaron sobre las técnicas de genotipificación. En esta diapositiva no va a ser la excepción, también se va a hablar de una técnica, pero cabe mencionar que es una técnica moderna, que es la PCR en tiempo real, qPCR, para cuantificar variantes. Aquí usamos zonas fluorescentes y monitoreamos la reacción mientras sucede, como por ejemplo ciclo por ciclo. Y esto se ve en una pantalla. Lo crucial aquí, y es el gran aporte de esta técnica, es el concepto de cuantificación relativa. Es decir, no solo veo si sí hay o no hay, no puedo ver cuánto hay de ese material genético. Esto se basa en un ciclo umbral o CT. Si la señal de la luz, la fluorescencia, aparece muy rápido, es decir, en los primeros ciclos, significa que había mucho ADN mutado al principio, pero es inversamente proporcional. Esto es buenísimo, ya que la verdad nos ayuda a ver la carga viral en el VIH, por ejemplo, o determinar la proporción de alelos mutados en un tumor de cáncer, que también es de mucha importancia. Ahora se hablará sobre el PCR en tiempo real. Para que quede súper claro, miren el concepto del ciclo umbral o CT.
En la qPCR vamos a usar esta analogía de la fotocopiadora. Imaginen que la qPCR es una fotocopiadora, pero cada vez que saca una copia lanza un flash de luz. Si te pones una hoja original vas a tardar un rato, o sea, en tener 1000 copias, que se vea mucha luz acumulada. Por ejemplo, el CT será alto, pero si pones 1000 hojas originales desde el principio, en el primer segundo ya tienes un montón de luz. El CT será bajo. Entonces la regla es más luz rápida, más copias al principio. Vean la gráfica de abajo. El paciente con la variante, la barra azul alta que se muestra en la imagen, emite mucha luz porque tiene alta carga de ese ADN. El sano, la barra chiquita, casi no emite nada. Así medimos la cantidad de enfermedad, o sea, la cuantificación, y usamos la luz fluorescente. Otra de las técnicas que se van a hablar y que es muy importante es la HRM, en sus siglas de inglés, para diferenciar secuencias. Primero que nada tenemos que es una técnica de biología molecular que se utiliza para detectar variaciones en la secuencia de ADN, basándose en cómo cambia comportamientos de fusión al aumentar la temperatura. Tenemos diferentes pasos del proceso que se van a explicar de izquierda a derecha. Como paso número 1, como punto número 1, tenemos la preparación de la muestra. Esta se utiliza ADN que se ha amplificado por PCR. De igual manera, se añade un colorante fluorescente de alta precisión. Este colorante se une específicamente al ADN de doble cadena, como se muestra en la imagen que se está presentando. Como paso número 2, tenemos la desnaturalización por calor, es decir, la fusión. En esta, la muestra se somete a un aumento gradual y controlado de la temperatura. El calor hace que la doble hélice de ADN se desnaturalice, es decir, se separe en dos cadenas simples. Como otro punto importante tenemos la curva de la izquierda. En esta se muestra cómo la fluorescencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. Esto sucede porque el colorante, al unirse al ADN de doble cadena, emite fluorescencia. Cuando al ADN se separa, es decir, se funde, el colorante se libera y la fluorescencia cae bruscamente. Como paso número 3, tenemos la diferenciación de secuencias, es decir, los genotipos. En estas se comparan 3 tipos de secuencias: tipo de salvaje, heterocigoto y mutante, es decir, homocigoto mutante. La leyenda al pie indica cambios sutiles en la secuencia, altera la temperatura de fusión. Esos puntos son claves. La secuencia mutante tiene una estructura ligeramente diferente, lo que puede hacer que se separe a una temperatura más baja o más alta que tipo de salvaje. Bueno, de igual manera tenemos que la secuencia heterocigota forma una mezcla, lo que crea un patrón de fusión único, a menudo más amplio o con múltiples picos. Como paso número 4 tenemos perfiles de fusión, es decir, los gráficos de la derecha. La gráfica de la derecha, llamada perfiles de fusión, es decir, los genotipos, es el resultado final. En esta se muestra el patrón de fusión, el cambio en la fluorescencia, como una función de temperatura para cada genotipo. Cada genotipo produce una curva o perfil de fusión distinto. Para concluir, tenemos que el HRM detecta estas pequeñas diferencias para diferenciar genotipos. En resumen de esta diapositiva, tenemos que es una herramienta rápida y sensible que se utiliza la estabilidad térmica del ADN como una huella dáctil molecular para distinguir entre secuencias de ADN casi idénticas, lo que es muy útil en la detección de mutaciones y la genotipificación, que es una técnica, como que se comentó al inicio,
de mucha importancia. La secuenciación Sanger para validar variantes puntuales es otra de las técnicas de genotipificación. Esta se utiliza para determinar el orden exacto de los nucleótidos. Por ejemplo, la adenina, la timina, la citosina y la guanina en un fragmento de ADN. Los resultados se visualizan en un cromatograma, que es la serie de picos que se ve en la imagen. Y esta se ve en la secuencia de ADN. Cada pico representa una base de ADN y está codificado por un color fluorescente. La imagen compara los dos tipos de escenarios claves en el cromograma para validar una variante. Bueno, como primer punto vamos a checar la secuencia normal, es decir, la referencia. En esta secuencia de ADN se muestra un par de cadenas de ADN con la secuencia de adenina, timina, citosina, guanina, guanina y adenina. En cada posición de ADN solo hay un solo pico. Esto significa que en esa posición ambas copias del cromosoma tienen la misma base. Es decir, es un homocigoto normal, ya que el individuo es normal para esa posición específica o sitio de interés. Ahora vamos a comparar la secuencia con variante, es decir, con mutación. En esta se muestra que el ADN con una variante en una posición indicada como adenina, timina, citosina, guanina, guanina y adenina, tenemos que en la posición donde esta variante hay un doble pico. Eso significa que indica que el individuo tiene dos bases diferentes en esa misma posición. O sea, una de las dos copias cromosómicas lleva la base normal, que es la guanina, y la otra copia lleva la variante citosina. El aparato detecta y superpone los picos de ambas bases a la vez. Tenemos que es un heterocigoto, la secuencia con variante de mutación, ya que el individuo lleva una copia normal y una copia mutada. La secuenciación masiva NGS. Este es un conjunto de tecnologías que permiten secuenciar rápidamente grandes cantidades de ADN de forma paralela y simultánea. A diferencia de la secuenciación Sanger, el NGS puede procesar millones de fragmentos a la vez. Lo vamos a explicar de una manera coloquial y entendible, como se muestra en la imagen. Bueno, en la imagen se explica lo básico que es un panel NGS. Un panel NGS es una estrategia de secuenciación que prioriza la eficacia y el enfoque al no secuenciar todo el genoma. Tenemos el genoma completo. En este nos ayuda a secuenciar el genoma completo, implica leer todo el ADN de un individuo. Es como leer un libro entero, página por página. Y tenemos el panel dirigido. Un panel dirigido se enfoca solo en un conjunto selecto de genes o regiones de ADN que se sabe que están relacionadas con una enfermedad o condición específica. Es como leer solo los capítulos más importantes y relevantes del libro para el tema que te interesa. En la otra imagen nos dice por qué usarlo, eficacia y enfoque. El uso de panel dirigido en NGS ofrece ventajas significativas en términos de profundidad de lectura, como por ejemplo la calidad y la eficacia. La profundidad de lectura, que es la calidad. Este se refiere a cuántas veces se lee la secuencia. Cada base de ADN tiene una mayor profundidad de lectura, resulta en una mayor confiabilidad y calidad de los datos. Otro de los puntos, tenemos el genoma completo. En esta la secuencia es a todo el genoma, pero la profundidad de lectura para cada posición es baja, es decir, se lee todo pero poco.
Y tenemos el panel dirigido, que es el NGS. Al concentrar los resultados de secuenciación en un área más pequeña se logra una alta profundidad, es decir, se lee lo importante. También algo que se va a comentar en esa diapositiva es que al enfocarnos obtenemos resultados más claros y confiables en las áreas que importan. Bueno, continuando con la exposición, pues mi nombre es Gustavo y yo les voy a hablar ahora sobre los SNP. Pues básicamente en el ámbito del laboratorio los SNP también son conocidos como los SNPs. ¿Y pues qué son los SNPs? Pues básicamente son siglas que van a significar polimorfismos de nucleótido único. O sea, básicamente es una variación donde va a cambiar literalmente una sola letrita, por ejemplo una A, una T, una C o una G. Y entre el ADN de una persona y otra van a haber variaciones. Y pues esto es súper relevante porque, créanlo o no, es el tipo de variación genética más común que existe en los humanos. Miren, por ejemplo, o sea, todos nosotros somos literalmente 99.9% idénticos genéticamente. Lo que hace que yo tenga el pelo así, o que mi maestra sea más alta que yo, o que alguien tenga más riesgo de tener diabetes, y ese 0.1 de diferencia, y hace gran parte esa diferencia lo que son los SNP. Entonces, en medicina los SNP son importantísimos porque funcionan como marcadores y se van a usar muchísimo en esos estudios que se llaman GWAS o GWAS. Y hagan de cuenta que esos estudios nos ayudan a poner las banderitas en el genoma para ver si una variante es chiquita, o si está asociada a enfermedades más complejas, o si solo es por un gen. Algún ejemplo podría ser la diabetes tipo 2 o la hipertensión o la obesidad. Ok, ahora vamos a abordar lo que son las mutaciones germinales. Esto va a ser fundamental para nosotros futuros médicos en la práctica médica. Vamos a dividirlas en dos grandes grupos según dónde vienen, la forma que tienen y pues todos estos factores que ayudan a determinar qué tipo de mutación va a ser. Primero vamos a tener las mutaciones germinales. Estas van a ser las clásicas, ¿ok? Las hereditarias, las que vienen de papá y mamá y desde el momento de la fecundación. El objetivo aquí va a ser diagnosticar las enfermedades más raras genéticamente hablando, o hablando de las predisposiciones familiares, más que nada hablando de genética, ¿ok? ¿Qué muestra se le va a pedir al paciente? Pues muy fácil, se le va a pedir sangre periférica para sacar los leucocitos o incluso la saliva, fíjense. ¿Y por qué? Pues piénselo. Como una mutación viene del cigoto, desde la primera célula, entonces absolutamente todas las células del cuerpo van a tener el mismo ADN. Da igual si le saco sangre, si le arranco un pelo o si le tomo una muestra de la piel. La mutación pues va a seguir ahí, ¿ok? Aquí en cuanto a técnica, pues vamos a buscar una cobertura uniforme. Digamos que de 30X a 100X en NGC. Para estar seguros de que el paciente es heterocigoto o homocigoto, vamos a seguir las leyes de Mendel, pues ya las que todos conocemos, las leyes de Mendel, ¿ok? Ahora vamos a abordar lo que son las mutaciones somáticas. Vamos a tener que, por otro lado, y este va a ser un verdadero dolor de cabeza para los oncólogos. Y pues como todos sabemos, los oncólogos son los médicos especializados en el cáncer, ¿no? Entonces vamos a tener que las mutaciones somáticas, pues básicamente como bien el nombre dice, son mutaciones en el cáncer. O sea, las que se van a adquirir. Aquí hay que fijarnos y darnos cuenta bien que no nos va a servir la sangre normal del brazo. Bueno, a menos de que hablemos de una biopsia líquida. Pero ahí es otro tema, líquida, perdón, me equivoqué. Pero pues generalmente necesitamos tejido del tumor. O sea, necesitamos ir a donde está el problema y el desafío pues va a ser enorme. ¿Por qué? Por algo que llamamos heterogeneidad tumoral. Ok, y como venía hablando de la heterogeneidad tumoral, pues hagan de cuenta que el tumor va a ser un caos biológico, ¿ok? No todas las células del tumor son iguales. A lo mejor hay una mutación que yo estoy buscando para darle cierto medicamento y solo está en el 5 o el 10% de las células. Y entonces como básicamente va a ser como buscar una aguja en un pajar, ¿ok?
Por eso el requisito técnico aquí es usar los métodos de alta sensibilidad que ahorita les voy a mencionar. Necesitamos una NGS súper profunda, o sea que vamos a tener que leer a más de 500 veces el PCR, ¿ok? Porque si usamos una técnica chafa, básicamente se nos va a escapar la mutación entre tantas y tantas células normales y le vamos a tener que dar un falso negativo al paciente y pues eso puede ser fatal. Oigan, y ojo, porque no todo en la vida van a ser cambios en la ortografía. O sea, a veces el problema es de cantidad. Hablamos básicamente de las variantes en el número de las copias NV, de las variaciones. Básicamente aquí hay dos sopas, ¿ok? De lesión o duplicación. Vamos a tener que la de lesión básicamente va a ser que se perdió el material genético, ¿ok? Se va a borrar un pedazo del cromosoma. Puede ser que se borre la mitad del gen, o que se borre 5 genes completos, o que se borre todo el gen de un jalón, ¿ok? Y la duplicación, pues es al revés. Va a haber una ganancia de material. O sea, por ejemplo, si tenemos copias extras de un gen y ustedes dirán, pues mejor que sobre uno a que falte. Pues no. En genética el equilibrio pues es básico, es como una receta de cocina. Si le ponemos el doble de sal, pues la comida va a saber mal. Si le ponemos el doble de un gen, la célula se va a desequilibrar. Y pues es importante que sepamos que tener copias extras es igualito de malo a como si nos hicieran falta. Aquí es importante que, pues lo que acabo de decir, tener en cuenta que afecta a la dosis génica y pues esto va a causar bastantes síndromes o trastornos genéticos. Bueno, ahora continuando. Imaginemos que ya hicimos el estudio y que encontramos una variante. ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a ver si esa variante es la que está matando al paciente? O si simplemente es alguna manchita de nacimiento sin importancia. Pues para eso no vamos a adivinar. Vamos a usar una guía internacional que es la ACMG. Básicamente va a ser como un semáforo de 5 niveles para poder clasificar la evidencia que tenemos. O sea, va a ser la patogénica, que es de color rojo intenso. Y pues esta variante va a ser la que literalmente rompa y causa la enfermedad en el gen. Luego vamos a tener la probablemente patogénica, que aquí es casi seguro que, o sea, hay mucha evidencia a favor, aunque falte un poquito para confirmarla. Generalmente pues se va a tratar como una patogénica. Luego vamos a tener la VUS, que va a ser la variante de significado incierto. Esta va a ser de color amarillo y básicamente esta va a ser la pesadilla de los genetistas y de los médicos. Va a significar que vamos a encontrar el cambio, pero pues no vamos a saber si uno es malo. Ok, es como que no hay suficiente información todavía. Y pues va a tocar pero vigilar al paciente. Y la probablemente benigna, pues como su nombre dice, pues probablemente es que sea benigna. Y la benigna pues está en verde, es un camino sin mayor trascendencia y va a ser un polimorfismo, o sea que no hay por qué preocuparnos y probablemente no sea la causa del síntoma o signo que traiga nuestra paciente. Ok, ahora vamos a abordar esta diapositiva sobre enfermedades monogénicas. Aquí vamos a repasar rápido cómo se dan todas estas enfermedades, por lo que probablemente las veamos en consulta. Vamos a hablar de los trastornos que son causados por defectos de un solo gen. Por eso se llama monogénicas. Si es autosómica recesiva, esto quiere decir que es por portadores, o sea que necesitas que tus dos copias, la que te dio tu papá y la que te dio tu mamá, pues estén mutadas, pues básicamente para enfermarte. Y si solo tienes la mala, pues eres portador sano, como el ejemplo clásico que hay es la fibrosis quística. Y si es autosómica dominante, pues aquí la cosa es más directa. Con una sola copia mutada que tengas, pues ya valió, o sea se va a manifestar la enfermedad. No van a existir portadores sanos, bueno, salvo excepciones de penetrancia, como la enfermedad de Huntington o el síndrome de Marfan que podemos ver aquí en las diapositivas. Y pues aquí se ve clarito el árbol genealógico de cómo pasa la enfermedad de generación en generación. O sea, es como si mi abuelo se la hubiera pasado a mi padre y mi padre me lo hubiera pasado a mí. Para aterrizar todo esto y que no queden pura teoría, pues vamos a dar dos ejemplos que son muy conocidos, ¿ok? Vamos a ver la fibrosis quística y la anemia falciforme. Primero, en la fibrosis quística, pues vamos a tener que el problema va a ser en un gen llamado CFTR. Va a causar un moco súper espeso y pegajoso. Este moco pues va a dañar básicamente los pulmones, va a tapar el páncreas y va a ser la causa principal pues que tengan en la mayoría de los signos en los pacientes.
Y este va a ser causado por una pequeña lesión, o sea, un pequeño corte que va a haber de 3 letras, que se va a llamar P.PHE508DL. Esto es importante porque hay que saber detectarla temprano, porque si la detectamos temprano va a ser clave para iniciar la terapia antes de que el daño pulmonar pues, sea irreversible básicamente. Y en la anemia falciforme el daño va a ser en el gen HBB. Pues este va a ser un cambio puntual chiquitito, donde cambiamos un aminoácido llamado ácido glutámico por la valina. Este cambio no va a ser simple porque hace que el glóbulo rojo se ponga rígido, como en forma de hoz o media luna. Y este cambio va a hacer que se tapen las arterias. Y si se tapan las arterias, pues va a ser una crisis de dolor interminable y terrible. Ok, ahora cambiando de carril hacia un poco más hacia la oncología, pues vamos a tener que en el tema del cáncer, la genotipificación pues vino a cambiar todo, ¿no? Todas las reglas que habían en el juego. Básicamente, pues antes, hace unos años, clasificamos el cáncer más que nada por dónde estaba, o sea, si atacaba al pulmón, si atacaba la mama, al colon, y pues hoy sabemos que el cáncer básicamente es una enfermedad del genoma, y pues la genotipificación va a clasificar los tumores molecularmente. ¿Y para qué tanta sofisticación? Pues para dar terapias target o terapias blanco, o sea, medicamentos inteligentes que nada más van a atacar solo las células que tienen la mutación específica, pero van a respetar a las células sanas, o sea, no van a atacar células sanas. Esto también nos va a servir para la resistencia, o sea, si el tratamiento deja de funcionar y el tumor regresa de vuelta, pues vamos a genotipificar y vemos si el tumor mutó o pasó por un estado de metástasis y si puso un escudo. Esto es muy importante porque luego el cáncer empieza a defenderse y pues tendremos que cambiar la estrategia. Ahora vean este ejemplo, ¿no? El ejemplo del cáncer de pulmón. Vamos a tener que estar buenísimo para entender cómo es que actúa la medicina de precisión. Imagínense 3 pacientes sentados en su consultorio, ¿ok? Los 3 van a tener cáncer de pulmón. En el microscopio las células de los 3 pacientes se van a ver iguales, pero si los genotipificamos, el tratamiento va a ser absolutamente y totalmente distinto. En el paciente A, vamos a numerarlos así por letras A, B y C. El paciente A pues va a tener la mutación en el gen EGFR, ¿no? Y le vamos a dar una pastilla llamada osimertinib, ¿ok? Que va a bloquear el receptor que está activado, que va a ser el EGFR. Al paciente B, que va a tener una fusión rara en el gen ALK, le vamos a dar alectinib, que va a impedir que los genes fusionados manden señales de crecimiento. Y por último al paciente C, que va a tener una mutación de KRAS G12C, que antes creíamos que una mutación en este gen era intratable, ¿ok? Le vamos a dar sorotaracib. Fíjense que si le damos esta pastilla al paciente A, el paciente C no le va a hacer nada y el cáncer va a seguir creciendo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con genotipificar estos tumores, ¿ok? Y pues no nada más va a ser cáncer, también está la farmacogenética, que va a estudiar cómo los genes, la herencia van a afectar a cómo respondemos a medicinas normales. El ejemplo clásico pues que marca el libro es la warfarina, que es un anticoagulante muy común. Hay genes específicamente como el CYP12-9 que van a controlar las enzimas del hígado que metabolizan este fármaco. Y hay personas con variantes genéticas que los hacen más lentos o que son metabolizadores lentos. O sea, si un hígado trabaja despacito y tú le das dosis estándares de warfarina, pues el fármaco obviamente se va a acumular en la sangre de ese paciente y va a subir a niveles tóxicos y en consecuencia pues le va a dar una hemorragia fatal al paciente. Entonces es importante saber antes de recetarlo, ¿ok? Porque esto evita muchísimas urgencias hoy en día. Ahora, también va a ser importante aplicar todo esto antes de nacer, o sea, en la parte gineco-obstétrica. Vamos a tener 2 formas de hacerlo. La primera es la invasiva, que es con amniocentesis, ¿ok? Que va a ser picar la panza de la mamá con una aguja para sacar el líquido amniótico. Vamos a tener que el diagnóstico aquí es seguro, pero el problema que tiene es que tiene riesgo de aborto y pues nadie quiere poner en riesgo un embarazo deseado. Y lo nuevo que sería lo invasivo, por sus siglas NIPT. Esto va a ser increíble, va a parecer de ciencia ficción. O sea, si analizamos el ADN fetal,
que anda flotando en la sangre de la mamá. Con una simple muestra de sangre del brazo de la madre vamos a poder separar el ADN del bebé y vamos a detectar trisomías como el síndrome de Down o microdeleciones sin tocar al bebé para nada. Básicamente este es el futuro del control prenatal. Ok, ahora abordaremos el método de referencia. Ojo aquí tiene un punto ético y técnico. O sea, si encontramos algo crítico, patogénico con una técnica rápida, que sería como el panel NGS, casi siempre hay que confirmarlo, ¿ok? Este es el concepto del gold standard o método de referencia. Gold standard significa en español estándar de oro. ¿Y por qué hay que confirmar si la máquina es tan buena? Pues para descartar falsos positivos. Imagínense el impacto emocional que va a tener el paciente. O sea, no voy a asustar a un paciente diciéndole que tiene Huntington o cáncer hereditario si no estoy 100% seguro de esto. Esto va a hacer que se haga siempre en diagnóstico predictivo, o sea, antes de la enfermedad, y en diagnóstico prenatal. Y generalmente vamos a usar la vieja Sanger, que va a ser lo que abordó mi compañera en las diapositivas anteriores, y para confirmar lo que vimos por NGC. Va a ser como pedir una segunda opinión, básicamente. Y continuando con todo esto, vamos a tener la confirmación por NGS, la que acaba de mencionar. Pero pues, ¿qué va a pasar en el escenario contrario? ¿O qué va a pasar cuando el paciente tenga síntomas raros, confusos, o que sospechamos de muchos genes a la vez? Pues imagínense un niño que llega a pediatría, que tiene retraso en el desarrollo y que tiene convulsiones. ¿Qué tiene? No, pues no sabemos si es el gen A, el gen B, el gen Z o el gen Y. Pues van a haber cientos de causas. Y si vamos probando uno por uno, pues el niño va a cumplir 18 años y todavía no vamos a acabar. Entonces ahí la solución que va a haber es la NGC con paneles de genes. O sea, en lugar de pescar con una caña, que sería gen por gen, vamos a pescar con una red gigante. O sea, vamos a analizar cientos o miles de genes al mismo tiempo. Esto va a ser en una sola vez y nos va a dar un diagnóstico preciso. Aparte que va a identificar la causa exacta, va a acabar con la odisea de diagnosticar a los pobres niños y darles respuesta a los familiares, básicamente. Ahora, ¿cuáles van a ser esenciales para validar los resultados experimentales que estamos haciendo? Pues se van a dividir en dos, en controles positivos y en controles negativos. Los positivos, pues básicamente va a ser la muestra de ADN que yo sé de antemano que sí tiene la mutación. Y si yo realizo la prueba y el control no prende o no sale, va a significar que mis reactivos no sirven y tengo que tirar todo y volverlo a repetir. Y la otra va a ser controles negativos. Generalmente es agua pura, ¿okay? Aquí no debe de haber señal de nada. Si mi control negativo puede o prende o sale una banda, va a significar que hay contaminación. Y si hay contaminación, ningún resultado de ese día es confiable, ¿ok? Porque puede ser que esté contaminada las demás muestras de los pacientes. Y pues hablando de errores, vamos a ver esta gráfica que es reveladora, ¿ok? Se hizo el estudio de por qué fallaban los laboratorios moleculares. ¿Cuál creen que fue la causa número 1? Pues la contaminación. Como podemos ver en la gráfica, con un 30%. O sea, nosotros mismos metiendo ADN de una muestra en otra o estornudando sobre un tubo, seguimos contaminándolos. Y básicamente son las causas más comunes de anomalías en los estudios que se hacen. Luego de ahí seguimos con los errores humanos, fallos en los reactivos, limitaciones técnicas y variabilidades biológicas que puedan existir. Todo esto nos dice algo importante, que la gran mayoría de los errores pues son evitables. ¿Cómo los podemos evitar? Pues si somos limpios, ordenados y seguimos los protocolos que estén establecidos en el laboratorio, básicamente. Ahora bien, cuando llega un resultado de genética al consultorio, pues no vamos a decir, tiene el gen roto. Pues obviamente va a venir escrito en un código raro. Esta nomenclatura se va a llamar HGVS. Y tenemos que nosotros como futuros médicos aprender a leerla para no quedar mal con el paciente, ¿ok? Por ejemplo, si ven un gen que dice C.1521-1523 del CTT, como el que tenemos aquí en la diapositiva, van a significar las siguientes cosas. La C va a significar que estamos hablando del ADN codificante.
Los números que aparecen ahí, que es el 1521-1523, son las coordenadas, ¿ok? Aquí va a ser la posición exacta en la que está el gen. Del va a significar de lesión, o sea, que se borró. Y CTT, pues son las letras exactas que se borraron. Y si ven, por ejemplo, P.PHE 508 del, pues la P es de proteína y va a significar que como consecuencia se borró el aminoácido, que en este caso sería la fenilalanina, en la posición 508 de la cadena. Básicamente es como leer las coordenadas del error en un mapa. Entonces por eso es importante aprender a leer e interpretar estos ejemplos, ¿no? Y ya para ir cerrando, ¿ok? Una pregunta lógica que nos podemos hacer: si encuentro una variante nueva que nunca he visto, ¿cómo sé interpretarla? Pues no vamos a adivinar. Nos vamos a subir a los hombros de dos gigantes bases de datos mundiales, ¿ok? Una es la ClinVar y la otra es la Genoma D. Ahorita vamos a ir desglosando cada una poco a poquito. La ClinVar, pues es un archivo clínico público donde los laboratorios de todo el mundo van a subir sus casos. Por ejemplo, si yo puedo entrar y ver si una variante ya se ha visto en otros enfermos en China, en Asia, en América, en Alemania, donde sea, pues voy a poder ver qué les pasó. Y en Genoma D va a ser una base de datos de población sana en general. Esto nos va a servir para filtrar. Ok, piensen en esto. Por ejemplo, si encuentro una variante rara en mi paciente, pero entro a Genoma D y veo que el 50% de la gente sana la tiene, pues entonces por lógica voy a descartar que sea la causa de mi enfermedad. Y pues probablemente sea una variante benigna común que haya en este genoma. Y ahora vamos a tener la relación con la historia clínica. Este punto es crucial, quizás sea lo más importante de toda mi plática. Y pues el contexto aquí lo es todo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no podemos interpretar una variante genética en el vacío. Necesitamos la historia clínica del paciente, o sea, necesitamos saber su fenotipo detallado. ¿Qué es el fenotipo? Pues son sus signos y síntomas exactos. También necesitamos saber sus antecedentes familiares. Y todo esto es importante porque la interpretación genética integrada es eso. O sea, es correlacionar el hallazgo del laboratorio con lo que le pasa al paciente en la camilla. Y si por ejemplo el genotipo dice una cosa, pero el paciente tiene otra, pues hay que volver a reevaluar. O sea, el genotipo sin fenotipo, pues muchas veces solo es un ruido estadístico. Simplemente ocupamos volver a hacer la reevaluación integral completa. Y ya finalmente, pues hay que ser humildes y reconocer las limitaciones de nuestra ciencia. O sea, no todo va a ser perfecto, ni va a ser color de rosas, ni va a ser mágico. Vamos a tener limitaciones técnicas. Por ejemplo, van a existir falsos positivos, falsos negativos, como errores en la toma de muestras, como acabamos de ver hace rato, que pueden arruinar todo. Luego vamos a tener las limitaciones de la interpretación, o sea, las famosas VUS, que son variantes inciertas, que como mencionamos, pues nos van a dejar con la duda. Y por último vamos a tener los factores prácticos. Pues estas van a ser pruebas que suelen ser caras y que tardan mucho tiempo y van a requerir mucho personal especializado, infraestructura que no hay, y conociendo cómo es México, pues mucho menos va a haber esta estructura. Básicamente en cualquier clínica rural no se va a contar con los recursos necesarios. Pero bueno, pues a pesar de las limitaciones, pues eso es lo que está revolucionando la medicina y nos va a permitir a nosotros como futuros médicos dar diagnósticos que pues antes eran imposibles. Y pues espero que les haya quedado claro. Ahorita en continuación vamos a dar una pequeña conclusión y espero que haya sido de su agrado. Y ya para finalizar, tenemos la conclusión. Pues en conclusión vamos a tener que la genotipificación se establece como la tecnología esencial para desvelar las variaciones genéticas a nivel molecular. Su alcance es vasto y transformador, desde impulsar la medicina de precisión al predecir la respuesta individualizada a fármacos, hasta acelerar el mejoramiento genético en cultivos y ganadería para asegurar la seguridad alimentaria. Esta capacidad para identificar y mapear el código genético con exactitud no solo enriquece nuestro conocimiento biológico fundamental, sino que también ofrece las soluciones prácticas más dirigidas y eficientes. Por lo tanto, el futuro de la biología aplicada y biotecnología reside inequívocamente en la precisión del genotipo. Enseguida los dejaremos con un video relacionado con la genotipificación. Espero sea de su agrado y por lo pronto eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver nuestro video. El genotipo
genotipo es simplemente la versión de la secuencia de ADN que un individuo tiene. Es el contenido genético o la colección de genes de un organismo o individuo específico. Todas las personas tenemos una gran cantidad de ADN en común, por supuesto, por eso todos somos humanos, pero también hay una gran cantidad de variación en la secuencia entre distintos individuos, y esas diferencias específicas en la secuencia, normalmente refiriéndose a un gen específico, se denominan genotipo. No hay que confundirlo con genoma, porque el genoma se define como el conjunto de todos los genes que tiene determinada especie, es decir, que todos los individuos de una misma especie contienen los mismos genes sin tener en cuenta qué información genética viene codificada por dichos genes, mientras que el genotipo es el conjunto de variaciones en los genes que tiene un individuo determinado de una especie. Aquí sí se tiene en cuenta qué información genética viene codificada por dichos genes. Veamos un ejemplo. Todos los individuos de la especie humana tenemos el mismo genoma. Todos tenemos unos genes que codifican para el color de cabello, tenemos genes que codifican para el color de piel, para el color de ojos, para la forma de nuestra nariz, gen que codifica para el precursor de la insulina, gen para el grupo sanguíneo, entre otros. Sin embargo, cada individuo, es decir, cada persona, tiene un genotipo que puede variar con respecto a otro individuo. Estas variaciones existen porque los genes tienen versiones o formas, las cuales conocemos como alelos, y a pesar de que codifican para un mismo gen, pueden contener diferencias en las secuencias de los nucleótidos que conforman dicho gen. Es así como algunas personas tienen un alelo que codifica para el color de cabello rojo, otros para el color de cabello castaño, mientras que otros pueden tener alelos para el color de cabello negro. Asimismo, algunas personas tienen alelos que codifican para el color de ojos verde y otros para el color de ojos azul. En el caso del grupo sanguíneo, tenemos que algunos individuos pueden tener un alelo que codifica para el grupo sanguíneo A y otros para el grupo sanguíneo B. En otras palabras, aunque los genes son los mismos en todos los individuos de una especie, cada individuo puede poseer una constitución alélica propia. Esa constitución alélica es lo que conocemos como genotipo. Recordemos que nosotros somos organismos diploides, es decir, que heredamos una copia de los cromosomas del espermatozoide de nuestro papá y una copia de los cromosomas del óvulo de nuestra mamá. La mayoría de los genes tienen por lo menos 2 alelos. Cuando los alelos son iguales, el individuo es homocigoto, y cuando los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar moléculas de ARN y proteínas. El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las características estructurales, bioquímicas, fisiológicas y conductuales del organismo, es decir, su fenotipo. Hoy en día, con nuestra capacidad de detectar muchas diferencias en las secuencias de diferentes individuos, el término genotipo ha adquirido una connotación que se refiere más a una diferencia en la secuencia en un lugar concreto de un gen específico. Cuando se utiliza de esta manera, por lo general, se relaciona con el fenotipo. El cambio de secuencia con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, está relacionado con un cambio en un rasgo externo, algo que es observable, como la altura, el color de cabello o la aparición de una enfermedad. Y en este caso hablamos de una correlación genotipo-fenotipo. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cambio en la secuencia de ADN. ¿Por qué es importante? Es importante porque conduce a un cambio observable en un rasgo de una persona o individuo. Y dicho cambio en el rasgo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser una simple diferencia. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, compártelo con tus amigos, profesores y compañeros de clase. Tampoco olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.